Buen día chicos, en este video estaremos viendo más explicaciones y ejemplos sobre la lógica proposicional. En este caso veremos la implicación y la doble implicación. Implicación es un conectivo en el cual su valor de verdad es falso. Cuando la primera proposición simple tiene un valor de verdad verdadero y la segunda tiene un valor de verdad falso. Se lee como sí, entonces. Estos puntos a continuación veremos que representan las dos proposiciones. Recordemos, su valor de verdad es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Su resultado será falso. De no cumplirse este orden, por ejemplo, si tuviéramos primero el valor de verdad falso y luego el verdadero, entonces no se cumple, por lo cual será lo contrario. Sería su valor de verdad verdadero. Cuando no es la primera verdadera y la segunda falsa, no va a ser falso. Por ejemplo, si tuviéramos falso y verdadero, sería verdadero, porque no aplica esta regla, ¿verdad? Verdadero. Entonces, verdadero será verdadero. Y falso. Entonces, falso será verdadero. Solamente será falsa cuando la primera sea verdadera y la segunda falsa. Muy bien. Recordando ello, veamos el ejemplo. Tenemos 15 es múltiplo de 3. 6 por 3 es igual a 20. Veamos su valor de verdad. 15 es múltiplo de 3. Esto es verdadero, porque 3 por 5 es 15. 6 por 3, 20. Esto es falso. Falso porque 6 por 3 es 18. Entonces su valor de verdad es falso. Veamos, la primera proposición, si ponemos acá P implica a Q, el valor de verdad de P es verdadero. El valor de verdad de Q es falso. Como se cumple el valor de verdad, que es la regla sobre la implicación, el valor de verdad total de las dos proposiciones es falso. ¿Y cómo lo podemos escribir? Vamos a iniciar colocando sí, sí. La primera proposición, si 15 es múltiplo de 3, entonces Entonces 6 por 3 es igual a 20. ¿Ok? Están las dos proposiciones, solamente que iniciamos con sí en medio de ambas. Entonces, cuando tengamos la flechita que indica implicación. Doble implicación. ¿A qué se refiere eso? Doble implicación es el conectivo en donde su valor de verdad es verdadero. Es verdadero solamente cuando las proposiciones tienen el mismo valor de verdad. En otros casos es falsa. Ok. Se lee sí y solo sí. Nos dice, su valor de verdad será verdadero cuando tengamos el mismo valor de verdad. Aquí tenemos verdadero y verdadero, verdadero. Falso y falso, verdadero. Falso y falso, verdadero. De no cumplirse ello, por ejemplo, que exista uno verdadero y uno falso, entonces no se cumple, por lo tanto no es verdadero, entonces sería falso. Cuando no se cumpla este orden. Solamente vemos que sean iguales, con el mismo valor de verdad.
Ejemplo, 15 es múltiplo de 3, ya sabemos que esto es verdadero. 5 por 5 es 25, esto es verdadero. Como vamos a reescribir nuevamente P, si, solo si, Q. Veamos su valor de verdad. P tiene valor de verdad verdadero y Q verdadero. Entonces su valor de verdad es verdadero. Cuando no tienen el mismo valor de verdad, entonces es falso. ¿Cómo escribimos ya la proposición compuesta? Vamos a escribir P. P es 15, es múltiplo de 3. Sí y solo sí. Sí, solo sí está representando el símbolo de la doble implicación. Sí, solo sí. 5 por 5 es igual a 25. Ejemplos. Ejemplo 1. Nos dice Q, entonces R. Veamos la flechita para el lado derecho. Viendo hacia la derecha es entonces. ¿Cuál era la regla de implicación? Que será falso cuando la primera sea verdadera y la segunda falsa. Verifiquemos. Valor de verdad de Q. 50 es múltiplo de 10. Esto es verdadero. Porque 10 por 5 es 50. R, 7 es un número primo. También es verdadero. La regla nos decía que será falso cuando tengamos la primera proposición verdadera que implique a la segunda que sea falsa. Como en este caso no se cumple porque las dos son verdaderas, valor de verdad verdadero, R, valor de verdad verdadero, entonces su valor de verdad es igual a verdadero. ¿Sí? Solamente es falso cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Ahora escribamos la proposición. Tendremos entonces sí, sí, ahora coloquemos Q. Si 50 es múltiplo de 10, entonces R, 7 es número primo. Solamente indicamos sí al inicio y luego entonces para conectar estas dos proposiciones simples. Siguiente ejemplo, tenemos negación de S y R. Negación de S implica R. S, 3 es divisible dentro de 2. Su valor de verdad es falso, porque el 3 no es divisible dentro de 2. Muy bien, como tenemos la negación de S, entonces ya no es verdadero, ya no es falso, sino es verdadero. Recordemos, su valor de verdad era falso. Cuando negamos una proposición, cambia su valor de verdad al otro valor de verdad opuesto. Por ejemplo, no es verdad que 3 es divisible dentro de 2, verdadero. Por lo tanto, S será verdadero. Negación de S, verdadero. R nos dice 7 es un número primo. Esto es verdadero. Recordemos que R no está negándose, solamente S. Entonces, si S era falso, al negarse se vuelve lo contrario, verdadero. Y R sí es verdadero. Recordemos que nos dice la regla de implicación. Nos dice que será falso. Recordemos este conectivo. Falso cuando el primero sea verdadero y el segundo tenga un valor de verdad falso. Como en este caso no se cumple porque las dos son verdaderas,
su valor de verdad es verdadero. Muy bien. ¿Cómo quedaría la expresión entonces? Colocamos sí, sí, pero como S está negándose, si 3 no es divisible entre 2, entonces R 7 es un número primo. Nada más indicamos sí, entonces, y el pequeño detalle que modifiqué S, porque como tenemos acá negación de S, entonces 3 no es divisible entre 2. Es lo contrario, ¿verdad? Negamos la proposición S. Y así nos queda el ejemplo número 2. Siguiente ejemplo, ejemplo número 3. Tenemos negación de R, doble implicación, negación de P. Negación de R. Si R nos dice 7 es un número primo, esto es verdadero. Pero cuando se está negando es 7, no es verdad que 7 es un número primo, esto es falso. O bien, 7 no es un número primo, eso es falso, porque sí lo es. Entonces, cuando se está negando, cambia su valor de verdad. Como era verdadero, ahora tiene un valor de verdad falso. Negación de P. 5 menos 2 es igual a 4. Esto es falso. Cuando se niega, es decir, 5 menos 2 no es igual a 4, lo cual es verdadero. Recordemos, tenían un valor de verdad al inicio. Cuando se niegan, cambia su valor de verdad. Entonces tenemos que la primera proposición será falsa. La segunda proposición será verdadera. Y la regla de la doble implicación nos dice que será verdadero. Esto cuando veamos la doble implicación, cuando las dos tengan el mismo valor de verdad, verdadero y verdadero, o falso y falso. Como acá no se aplica, entonces el valor de verdad de las siguientes proposiciones es falso. ¿Por qué? Porque es lo contrario, no se aplicó esta propiedad, esta regla. Bien, listo. Como tenemos doble implicación y estamos negando R, vamos a indicar 7 no es un número primo. Sí y solo sí, recordemos, se lee sí y solo sí, que representa la doble flechita, ¿verdad? La doble implicación. Sí y solo sí, negación de P. 5 menos 2 no es igual a 4. Muy bien, y así quedaría el resultado. Último ejemplo, últimos ejemplos. Tenemos P, sí, solo sí, negación de Q, sí, solo sí, negación de P. Q, 50 es múltiplo de 10. Esto es verdadero. Como no se está negando Q, entonces tal cual su valor de verdad es verdadero. Negación de P, si P, 5 menos 2 es igual a 4, lo cual es falso. Cuando se está negando es 5 menos 2 no es igual a 4. Cambia su valor de verdad a verdadero. Ambas son verdaderas. Entonces acá sí se cumple, ¿verdad? Cuando tenemos la primera proposición con un valor de verdad verdadero y la segunda también, serán entonces verdaderas. Esto cuando estemos trabajando la doble implicación. ¿Cómo nos queda el resultado ya escribiéndolo
con un lenguaje común. Tenemos Q, 50 es múltiplo de 10. Sí y solo sí. Sí y solo sí. Negación de P. Entonces, si P es 5 menos 2 es igual a 4, vamos a negarlo. 5 menos 2 no es igual a 4. Y así que nos queda el resultado. Y feliz día, chicos. Cualquier consulta quedó al pendiente. Bendiciones.